Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo número 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos, diríjanos, Señor. Permita, Padre Celestial, que su espíritu nos alcance a todos. Bendiga a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen, y haga posible en esta hora, Señor, que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Guíenos, diríjanos, acompáñenos. Haga en nosotros su voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema para esta ocasión se titula ¿Cómo debemos adorar a Dios? En el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 24, la palabra de Dios dice lo siguiente. San Juan, capítulo 4, versículo 24, dice el Señor Jesús: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo debemos adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, descubrimos que en esta ocasión, San Juan 4:24, el Señor Jesús está teniendo un diálogo con la mujer samaritana. Es claro que el Señor Jesús le está explicando a esta mujer cómo lograr la salvación. Y en la conversación aparece la idea de dónde adorar. El versículo 19 del capítulo 4 dice: Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y entonces el Señor Jesús pasa a explicarle a esta mujer cuando le dice, Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. O vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y añade Jesús: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y añade: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si usted nota, el centro de lo que está pasando en este momento es la palabra adoración. Es adorar. Cuando usted estudia la Biblia, descubre que los ángeles adoran a Dios. Y cuando usted mira en el Antiguo Testamento, nota que la adoración es un asunto serio, un asunto capital. Por ejemplo, cuando leemos Éxodo capítulo 4, versículo 31, Éxodo capítulo 4, versículo 31, veamos algunos pasajes que nos muestran este espíritu de adoración.
Éxodo capítulo 4, versículo número 31 dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Se inclinaron y adoraron. En el mismo libro, ahora en el capítulo 33, Éxodo capítulo 33, versículo número 10, mire lo que dice la Biblia. Éxodo 33, 10 dice, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Vean la columna de nube ahí y sabían que en esa columna de nube estaba Dios. En el libro de Jueces, en el capítulo 7, versículo número 15, sigue apareciendo el verbo adorar. Jueces capítulo 7, versículo 15. Dice en Jueces capítulo 7, versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado al campamento de Madián en vuestras manos. Dice, adoró. Y si seguimos buscando más referencias, encontramos en 1 de Samuel, en el capítulo 1, versículo 28, sigue apareciendo este verbo. 1 de Samuel capítulo 1, versículo 28 dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aquella maravillosa experiencia de Ana cuando dedicó a Samuel a Dios. Dice, adoró. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 36. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia se explica a sí misma. Segundo de Reyes 17, 36. Dice el versículo 36. Segundo de Reyes 17, 36 dice, mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Adoración a Jehová, adoración al Señor. La Biblia sigue diciendo en Primero de Crónicas capítulo 16, versículo 29. Primero de Crónicas 16, 29. Dice el verso 29, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Adorar a Dios. Nehemías también se hace eco. Nehemías capítulo 8, versículo número 6. Nehemías capítulo 8, versículo número 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y se repite la idea otra vez, adoración a Dios. En el Salmo 29, versículo 2, Salmo 99, versículo 5, se repite la idea de la adoración. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos la misma idea. San Mateo capítulo 2, versículo número 11, encontramos a los sabios de Oriente que adoran al niño Jesús. San Mateo capítulo 2, versículo 11 dice la Biblia, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Lo adoraron, adoraron al niño Jesús, adoraron al Cristo.
Si usted sigue mirando, encuentra más adelante cómo se repite la idea de la adoración en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. San Mateo, capítulo 14, versículo 33. Adoración. ¿Qué es adorar? ¿Qué es adoración? Eso ya explicaremos en un momento. Sigamos con la evidencia bíblica. San Mateo, capítulo 14, versículo 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Capítulo 28, San Mateo, otra evidencia bíblica de adoración a Jesús. San Mateo capítulo 28, versículo 9 y versículo 17. Mira lo que dice el verso 9. Mateo 28, 9. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Más adelante, en el versículo 17, la Biblia dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Adoración. El ser humano fue creado para adorar. El ser humano no puede vivir sin adorar. El ser humano siempre buscará algo para adorar. La pregunta es, ¿qué es adoración? En San Lucas también nos habla acerca de la adoración. San Lucas capítulo 24, versículo 52. Dice Lucas 24, 52, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 6, se da la orden de que los ángeles adoren a Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo número 6. Mire qué interesante dice el versículo 6. Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Adoración. La adoración es un asunto capital. El ser humano, repito, fue creado para adorar. Todos los seres humanos son religiosos. La palabra religión viene del latín religare, que significa volver a ligar, volver a unir. Todos los humanos adoran a algo o a alguien. O se adoran a sí mismos, o adoran el trabajo, o adoran la familia, la esposa, el esposo, la fama. Todos los seres humanos adoran algo. Esto define su vida, su estilo de vida. La adoración es la vida del ser humano. No pueden vivir sin adorar. Dime, muéstrame cómo vives y conoceré a quién o a qué adoras. Nuestro estilo de vida, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura de pensamiento, nuestra forma de pensar, dice y define cómo es el Dios que adoramos. La práctica de la religión entonces define nuestra adoración. ¿Cómo practicamos la religión? Dice cómo es el Dios que estamos adorando. El que adora, más que un culto, rinde una vida. Es nuestra vida la que adora. Un culto es solo parte de esa experiencia de vida. La pregunta, ¿qué es un ídolo? La respuesta, un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. O adoramos a Dios o nos inventamos un ídolo para adorar. ¿Qué o a quién adoras? Adorar es el acto de practicar nuestra religión. Repito, adorar es el acto de practicar nuestra religión. Usted no puede vivir sin adorar. Todos los seres humanos adoran a alguien o adoran a algo.
No podemos escaparnos de la adoración. Adorar es rendir todo nuestro ser al objeto de nuestra adoración. Nuestro hombre interior vive para adorar. Nuestro ser intelectual, nuestro ser espiritual. Nuestro ser intelectual, la mente, la voluntad, la conciencia. Vivimos, existimos para adorar. Física, mental, social, emocional y espiritualmente. Aquí cabe entonces definir lo que es el sellamiento. El sellamiento es un afianzamiento a la verdad tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183. Vivimos para adorar física, mental, social, emocional, espiritualmente. La vida que vivimos dice cómo es el Dios que estamos adorando. Toda nuestra forma de vivir, cómo pensamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que oímos, lo que comemos, lo que tocamos. Todo lo que hacemos dice, define cómo es el Dios que adoramos. Si estamos siendo sellados por el Espíritu Santo, si estamos recibiendo el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, nos habla del Espíritu Santo como el sello de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el capítulo número 4, versículo 30, se repite la misma idea. El Espíritu Santo como el sello de Dios. El adorador se parece al objeto de su adoración. Nuestra vida refleja a quién estamos adorando. La adoración es una experiencia de vida. Si adoras a un Dios santo, tu vida lo reflejará. Si adoramos a un Dios que es santo, nuestra vida mostrará a la gente que nos está santificando. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16, mire lo que dice. Primera de Pedro 1, 15, 16. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia es su sola intérprete. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia no necesita la ayuda suya, ni la mía, ni la opinión, ni los pareceres de nadie. Ella es la palabra de Dios. Ella se explica a ella misma. Solo hay que buscar los lugares donde ella se explica a sí misma, dependiendo del tópico que se esté estudiando. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16, ¿qué dice? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es lo que dice la palabra de Dios. Dios es santo, por tanto, si usted le adora a Él, si verdaderamente está adorando a Dios, en su vida se verá que se está santificando, está siendo cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo. Se ve la santidad en la vida suya. En el libro de Levítico, en el capítulo número 19, mire usted los versículos 1 al 3, lo que dice Dios. Levítico capítulo 19, versículo 1 al 3. Mire qué interesante, Levítico 19, versículo 1 al 3. Dice el versículo 1, Levítico 19, 1 al 3 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El secularismo, la mundanalidad, no tiene nada que ver con Dios. Dice el versículo número 3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardará. Yo, Jehová vuestro Dios. La santificación involucra la obediencia.
Si adoramos a un Dios santo, nuestra vida estará en un proceso de santificación. La gente notará que estamos adorando a Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, hay un pensamiento que cae muy bien en este momento y tiene mucho que ver con nuestra experiencia espiritual y con nuestro futuro. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Hebreos capítulo 12, versículo número 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿A quién estamos adorando? Hemos dicho que la adoración es una cultura de pensamiento, es una idiosincrasia, es una forma de ser, es una experiencia, es un estilo de vida. Si usted está adorando al Dios Santo, su vida se estará santificando. Si usted no está adorando al Dios Santo, su vida reflejará a quién está adorando. ¿A quién estoy adorando? ¿A quién está usted adorando? Mire la vida que está viviendo. Eso le dice a quién está adorando. Porque la adoración es una experiencia. Tu vida dice cómo es en verdad el objeto o la persona de tu adoración. Por eso, en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 21 al 24, el Señor Jesús pone muy en claro cómo debemos adorar a Dios. San Juan, capítulo 4, versículo 21 al 24. Ponga cuidado. San Juan, capítulo 4, versículo 21 al 24. Cristo le dice a la samaritana. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los verdaderos adoradores. Si hay verdaderos adoradores, entonces hay falsos adoradores. La pregunta es, ¿en qué grupo está usted? ¿En qué grupo estoy yo? A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Y los falsos lo hacen de otra manera. Cuando hablamos de la adoración, estamos hablando de una experiencia, de una vivencia. En Romanos capítulo 8, versículo 9, enfatiza la idea del espíritu. Adorar a Dios en espíritu. Adorar a Dios en el espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 9. El capítulo 8 de Romanos exalta mucho el contraste entre la carne y el espíritu. El versículo 9 dice, Romanos 8, 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Es clave en la adoración el espíritu. La adoración a Dios tiene que ser espiritual porque Dios es espíritu. De allí la importancia de conocer, comprender y entender la persona y la obra del Espíritu Santo. Cristo dice que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Veamos algunos pasajes del Evangelio según San Juan que nos ayudan a ir viendo esto un poco más claro. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es la trascendencia de lo que él está diciendo? San Juan capítulo 14, versículo 17. Mire qué belleza. Juan 14, 17 dice, el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús le está hablando a los apóstoles, le está hablando del Espíritu Santo. En el capítulo 15, San Juan, versículo 26, dice, pero cuando venga el Consolador,
a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Le llama Espíritu de verdad. San Juan capítulo 16, versículo número 13. Dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad. Dios es un Dios verdadero, como veremos en un momento. Dios es un Dios de verdad. Todas las cosas de Dios son transparentes. Todas las cosas de Dios son claras. Primera de Juan capítulo 4, versículo 6. La Biblia sigue hablando en este tenor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 6. Mire qué hermosa cita. Ponga cuidado. Primera de Juan 4, 6. Ponga cuidado. Dice. Primera de Juan 4, 6. Nosotros somos de Dios. Y sigue diciendo. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que oye la palabra de Dios, el que acepta la palabra de Dios, el que se entrega por la palabra de Dios, entonces tiene el espíritu de verdad. El que rechaza la verdad, entonces tiene el espíritu de error. Primera de Juan capítulo 4, versículo número 6. Sigue diciendo la Biblia en el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo número 6, dice el verso 6, Primera Juan 5, 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y añade ahora, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Interesante esta declaración, porque, como veremos en un momento, hay una belleza profunda detrás de ella. Efesios capítulo 5, versículo número 9, dice el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hay una relación muy estrecha entre el Espíritu Santo y la verdad. Me gusta cuando dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Cuando usted mira en el capítulo 5 de Gálatas, lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales, dice, contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu. Y en Efesios, Pablo dice, Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El Espíritu de verdad. El Espíritu está mezclado, relacionado íntimamente con la verdad. Y cuando usted sigue buscando la palabra verdad en la Biblia, descubre que Jeremías, capítulo 10, versículo 10, nos habla acerca de Dios, cómo es su carácter. Jeremías 10:10. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están muy identificados con la verdad. Jeremías capítulo 10, versículo 10, dice la Biblia, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías 10:10. Dios verdadero.
Dios de verdad. Mire qué lindo dice ahora, ya leímos en San Juan capítulo 14, versículo 6, cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo se identifica como la verdad. Soy el camino, la verdad y la vida. Dios de verdad. Y ahora dice la Biblia, en el capítulo 14 de San Juan, versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Espíritu de verdad, el Padre verdadero, el Señor Jesús, camino, la verdad y la vida, el Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Y cuando usted sigue mirando en San Juan capítulo 17, versículo 17, mire qué declaración hermosa aparece. Dice el Señor Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Padre, Dios verdadero. El Espíritu Santo, Espíritu de verdad. El Señor Jesús es la verdad. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. La adoración es un estilo de vida. La adoración es una cultura de pensamiento. La adoración es una idiosincrasia. La adoración es una manera de ser. La adoración es una forma como uno vive. Y en la vida de uno se refleja o la luz y la verdad de Dios o se refleja otra cosa. Hay unos pensamientos hermosos en Romanos capítulo 5 que quisiéramos compartir antes de entrar en algo un poquito más profundo. Romanos capítulo número 8. Veamos estos pasajes. Romanos capítulo 8, versículo 5, versículo 6, dice el 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y dice el versículo número 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y sigue diciendo, Romanos capítulo 8, versículo número 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vivir en el Espíritu, una experiencia cotidiana, una experiencia diaria, una experiencia de cada día. Eso es adoración. Eso es adorar. Vivir en la presencia de Dios. Capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La adoración es una experiencia. Lo repetiremos 1,000,000 de veces. Como usted vive, dice cómo es el Dios que usted adora. Lo que usted ve, lo que usted huele, lo que usted oye, lo que usted come, lo que usted toca. Todo eso dice cómo es el Dios que usted adora. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 al 33. Mire lo que dice. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 al 33. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos. No seáis tropiezo, dice aquí, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Cuando adoramos al Dios verdadero, se refleja en nosotros su santidad. Cuando adoramos al Dios verdadero, se refleja en nosotros un cambio, una transformación, un crecimiento, un desarrollo.
se nota en nosotros un proceso de santificación. En el versículo Romanos capítulo 8, versículo número 14 y versículo 16, dice Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Toda persona que está en el proceso de la santificación, toda persona que está adorando al Dios verdadero, se nota en su vida el cambio y la transformación. Proverbios capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estamos en un proceso de crecimiento. Y dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, ¿a quién estás adorando? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué está pasando en tu vida? Cada mañana cuando te contempla o te mira en el espejo, ¿qué rostro ves? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando contigo? En el Antiguo Testamento está la experiencia de un hombre que vivió adorando a Dios y se dio cuenta, entendió que la adoración no es un culto. La adoración es una experiencia, es un estilo de vida, es una idiosincrasia, es una manera de ser. Este hombre se llamaba Abraham y Dios luego le cambia el nombre por el de Abraham. Ponga cuidado ahora, por favor, a lo que vamos a desarrollar. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, los versículos 1 al 7, se relata cómo Dios llama a Abraham. Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 7, dice la Biblia. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación tan grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está hablando Dios. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Usted notará, donde quiera que Abraham llega, hace un altar para adorar a Dios. Es una costumbre, es una cultura de pensamiento, es una idiosincrasia, es un estilo de vida, es una manera de ser. Donde quiera que él llegaba, levantaba un altar para asegurarse de la presencia de Dios, asegurarse que está en comunión con Dios. Una forma de vivir, no un culto, una forma de vivir. Levantaba el altar para adorar a Dios. El culto es parte de la adoración. En Génesis capítulo 12, versículo 7, versículo 8, dice el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al norte. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Llegaba a un lugar, levantaba su altar. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para hacer un culto de adoración a Dios, para mantener su costumbre, su estilo de vida, su idiosincrasia, su cultura de pensamiento, de adorar. Vivía para adorar, vivía para estar en comunión con Dios, vivía para estar en la presencia de Dios. Eso es diario, constante, frecuente.
es una manera de vivir. Capítulo 13, versículo 4 dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Versículo 18, Génesis 13, 18. Dice el verso 18, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Donde quiera que llegaba, levantaba un altar para adorar a Jehová. Dice en el capítulo 22 de Génesis, el versículo número 9, 22:9, dice el verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Abraham acepta el llamado de Dios. Abraham decide practicar la comunión con Dios. Abraham decide levantar un altar donde quiera que llegue para adorar a Dios. Abraham adoraba a Dios. Cada altar anunciaba al Dios que adoraba a Abraham. La gente pasaban, veían el altar y decían, por aquí pasó Abraham. En Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, Abraham respeta a Melquisedec, que es nada más y nada menos que el sumo sacerdote de Dios. Génesis capítulo 14, ponga cuidado, aquí hay un detalle muy interesante y sobresaliente. Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Dice el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y les bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Los diezmos y las ofrendas son parte de la adoración. Dios es el dueño de todo. Dios creó todo. Pero ahora, por medio del diezmo y la ofrenda, mostramos el amor que tenemos a Dios. Es una forma de adoración, una manera de adorar. Dios visita a Abraham. Ponga cuidado en esta parte. Posiblemente aquí se nos vaya el tiempo y haya que hacer una segunda entrega. Ponga cuidado ahora. Dios viene a la casa de Abraham. Dios viene a visitar a Abraham. Dios le habla a Abraham. Lo interesante es lo humano que somos. Mire qué cosa linda. Génesis capítulo 18, versículo 1. Dios viene a la casa de Abraham, va rumbo a Sodoma y Gomorra para destruirla, porque la maldad llegó al colmo. Ya no adoraban a Dios, adoraban al diablo y hacían todas sus diabluras. Capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y sigue diciendo la Biblia, versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Vinieron a la casa de Abraham. Abraham mandó a ordenar que le preparen comida. Abraham le lava los pies. Y allí se ponen a dialogar. Comen en la casa de Abraham y entonces se preparan para ir a Sodoma y Gomorra a destruirla. Lo hermoso de esto, la adoración como una experiencia, la adoración como un estilo de vida, es que hay una relación hermosa con Dios. Dios entonces alguien, no algo. Hay una relación hermosa en ese estilo de vida con Dios. Note usted lo hermoso que pasa aquí en el libro de Génesis, capítulo 18,
versículo 16 en adelante. Dice el verso 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios está aclarando las cosas. Le voy a ocultar a Abraham que voy para Sodoma y Gomorra a destruirla. Y dice Dios, porque sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios pasa por la casa de Abraham, pero Dios va rumbo a Sodoma y Gomorra a quemarla, a destruirla. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y entonces se le acercó a Abraham y dijo, ¿destruyera también al justo con el impío? Y allí usted nota un diálogo hermoso entre dos amigos, donde Abraham aconseja a Dios e intercede por Sodoma y Gomorra. Y Dios responde con amor las petitorias de Abraham hasta el punto que de 50 gente que empieza Abraham a hablar, llegan hasta 10. Y entonces Dios le dice que sí, dice el versículo 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Dios habla con su amigo Abraham. La adoración establece una relación de amistad, una relación de familia entre el que adora y el objeto de su adoración. Cuando usted adora a Dios, entonces usted le recibe como su Dios, como su Padre, su dueño, su todo. En el mundo que vivimos, donde todo mundo adora algo a alguien, usted nota que todo el que adora algo o a alguien quiere parecerse a lo que adora. Por eso se peinan así, se visten así, se arreglan así, usan las cosas que usan, porque quieren parecerse a la persona que es objeto de su adoración. Cuando seguimos buscando, descubrimos que si usted pasa mucho tiempo en comunión con Dios, usted terminará pareciéndose a Dios. Terminamos pareciéndonos a lo que contemplamos. El tiempo pasa, triste y lamentablemente debemos aterrizar, pero continuaremos en la próxima entrega. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Mientras más nos relacionemos con Dios, mientras más nos llenemos de Él, más se verá su carácter en nosotros. La adoración es un estilo de vida. Primera de Pedro 2, 9. Mire el llamado que tenemos cuando somos del linaje de Dios, somos de la familia de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes, perfiles, atributos, características a lo que nosotros somos, de lo que estamos aprendiendo. Se refleja en nosotros la belleza y la santidad de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 10, dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es el anhelo de Dios darse a conocer.
Es el anhelo de Dios reflejarse, revelarse, mostrarse. Y ha determinado que a través de usted, a través de mí, ungidos y ungidas del Espíritu Santo, se vean sus virtudes, sus perfiles, sus características, su multiforme sabiduría. Aquí nos detenemos, vamos a aterrizar. La pregunta para usted, amigo o amiga, es: ¿acepta usted darle a Dios el derecho legal espiritual para que el Santo Espíritu venga a su vida y le enseñe a adorar en espíritu y en verdad y le transforme a la imagen y semejanza de Dios, de manera que el que le conozca a usted pueda ver los perfiles, las características, las virtudes, la belleza del carácter de Dios? ¿Acepta usted ser, como dice Efesios 3:10, un objeto, una persona, un mensajero, una mensajera de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de usted a los principados y potestades en los lugares celestiales? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, levantamos la mano diciéndole sí, Padre querido, queremos reflejar su carácter, queremos reflejar sus virtudes, queremos adorarle en espíritu y en verdad. Le damos todo derecho legal espiritual para que su Espíritu Santo venga a nosotros, haga en nosotros, con nosotros, por nosotros y a través de nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Padre, en su mano nos entregamos, aceptamos su voluntad cualquiera que sea, aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y nos rendimos a usted. Y lo hacemos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.